Vamos a seguir la carta a los romanos hoy. Y cuando nosotros escuchamos y estudiamos, por ejemplo, la carta a los romanos, usted tiene que tener en la mente que como un rollo que fue escrito, y realmente fue un rollo que fue escrito en el idioma griego, que es una cosa larga, sí, y la carta se escribió de continuo. Pero nosotros, por lo que no podemos predicar toda la carta en un domingo, lo estamos entregando a ustedes por pedacito. Cada domingo hay un pedazo que le entregamos a ustedes de manera que podamos estudiar mejor la palabra de Dios. Así que hoy vamos a estudiar otro pedazo, otra porción de la Escritura, y estamos hoy empezando el capítulo 14 de la carta de Pablo a los Romanos. En el capítulo 14, hoy me toca desarrollar del 1 al 4. Nuestro hermano Eduardo terminó el domingo pasado el capítulo 13. Dice así, versículo 1 del capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En julio del año 90 viajé a Buenos Aires, a la Argentina, por cuestiones de trabajo, a aprender a instalar un artefacto en los baños. Bueno, me fui para ver cómo se instala y conocer la fábrica, la pequeña industria. Y el dueño era por supuesto, argentino, pero probablemente era un creyente. Porque cuando fuimos a comer en la capital, me dio la carta y bueno, yo elegí el menú y él también. Y me preguntó, ¿qué vas a tomar? Él ya sabía que yo era un creyente nuevo. Yo me convertí en el 87, tenía 3 años de creyente. Y le digo Coca-Cola o gaseosa. Y él me dice, yo iba a tomar vino, dice, pero por vos voy a tomar también gaseosa y no pasa nada. Siempre me quedó esa experiencia, y a muchos les comparto y muchos tienen distintas opiniones sobre el tema. Algunos me dicen, bueno, él no tenía que haberte dicho, sino actuar solamente y como si no tomara Coca-Cola. Otros me dicen, bueno, mejor que te haya dicho que iba a tomar vino y porque sos vos toma Coca-Cola, porque si vos le ves tomando vino a otro lado, podías haber pensado que era un hipócrita. Bueno, en mi conclusión, yo creo que él me enseñó a mí algo. Una cuestión de que él no quería ser de tropiezo para mi vida, por si me afecte. Y en realidad, en esa época me podía haber afectado, porque yo vengo de un contexto donde tomaba bebida alcohólica, para que uno se emborrache, ¿verdad? No solamente tomar. Y podía ser de tropiezo para mí. Pero él me enseñó que un creyente maduro no tendría que ser de tropiezo para otro creyente débil. Bueno, ¿qué Pablo dijo con estas palabras que vamos a estudiar hoy? Con este texto. En realidad, alguien me dijo, cuando a alguien le compartí que iba a predicar este texto, me dice, este es un pasaje muy mal interpretado. Y puede ser. El título del sermón de esta mañana, viendo y estudiando el pasaje, puse, los de IBG debemos vivir
para edificarnos mutuamente, los unos a los otros. Los creyentes de la Iglesia Bíblica de la Gracia tenemos que vivir para edificarnos mutuamente unos a otros. Este señor que conmigo comió ese día, a mí me edificó. Aún con su enseñanza, ¿verdad? Porque podía haber tomado vino tranquilamente, porque si se interesase por sí mismo y no le interesase la otra persona, abría una botella de vino y tomar. Pero él no lo hizo. Entonces, ¿cuál sería una de las formas que los creyentes nos edifiquemos uno al otro? Bueno, en primer lugar, y viendo el pasaje que vamos a leer, que los verdaderos creyentes no deberíamos juzgarnos por cuestiones que no están ordenadas en la palabra de Dios. Y eso vamos a ver por qué, vamos a estudiar por qué. No deberíamos juzgarnos por cuestiones que no están ordenadas en la palabra de Dios. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 hemos estudiado que Pablo instruyó a la iglesia de Roma acerca de lo que es el evangelio teóricamente. Del capítulo 1, ¿qué es el evangelio? Pero a partir del capítulo 12 vimos que hasta el 16 Pablo nos está enseñando de cómo vivir esa doctrina teórica y que sea práctico en nuestras vidas. Y vemos acá que el evangelio incluye necesariamente el amor al prójimo. De paso tenemos que saber el evangelio qué es. Nosotros venimos de un contexto, para los que no nos conocen, de que el evangelio es un pequeño folletito que tiene 4 leyes espirituales y eso significa el evangelio, era el evangelio para nosotros. Hasta ahí terminaba el evangelio. Entregar un folleto y ese folleto contenía todo el evangelio. Pero la Biblia no dice así. El evangelio es Cristo. El evangelio es la forma de cómo vivimos la vida cristiana. El evangelio práctico es cómo yo vivo la vida cristiana. El evangelio tiene que ver con mi salvación y cómo yo vivo en mi casa, cómo vivo con mi esposa, cómo me relaciono con mis hijos, cómo me relaciono con mis vecinos, cómo me relaciono en la iglesia con los hermanos, cómo me relaciono con mis autoridades. Todo tiene que ver con el evangelio práctico. No se reduce solamente a 4 leyes espirituales escritas en un papel que vos repartís en el colectivo o donde sea. Uno puede ir evangelizando, bueno, ya terminé mi evangelio, entonces ya vivo mi vida como yo quiero. Ya terminé de evangelizar. Nosotros somos evangélicos. Y las personas nos tienen que conocer por predicar el evangelio con nuestras vidas. Y tiene que ver con toda nuestra vida. Van a ver acá que Pablo está preocupado por una cuestión que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma y que los miembros de la iglesia no estaban viviendo el evangelio práctico. Puede que conozcamos nosotros el evangelio bien teóricamente, pero puede ser que nosotros no estamos viviendo el evangelio como Cristo quiere. Usted tiene el capítulo 12, versículo 10, van a ver ahí qué tiene que ver con el evangelio, esto que voy a leer. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Esto es el evangelio práctico. 13:10. Y esto ya nos enseñó bastante bien Eduardo en los otros domingos. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y me viene a la mente otra vez lo que el Señor hizo conmigo en aquel restaurante. Me hubiera afectado si Él tomara vino enfrente de mí. En aquella época, hoy no. Pero en aquella época sí. Él obró con respecto a mi vida. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor tiene que ver con el evangelio.
Por eso dije hace rato que nuestra vida tiene que ver con nuestros semejantes. Dice el pasaje que leímos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué habrá querido decir Pablo? Otra versión dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan con ellos acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. No discutan, no discutan. Ustedes actúen en amor. Y siempre cuando leemos un texto de la Escritura, tenemos que considerar, y ya sabemos eso, que fue escrita muchos siglos antes. Esta carta fue escrita aproximadamente en los años 60 después de Cristo. Estamos en el 2022, hace mucho tiempo. Entonces tenemos que considerar que el texto tiene un contexto histórico, cultural y por supuesto gramatical para interpretar lo que dice. Porque si tomamos así como viene, como muchos lo hacen, puede que totalmente apliquemos mal a nuestra vida. Como me dijo esta persona, este hermano, este es un texto que se entiende y se interpreta equivocadamente. Bueno, fue una época diferente, una cultura diferente y por supuesto un lugar diferente en donde se escribió la carta. Esa carta no se escribió al pueblo paraguayo. Se escribió a una cultura diferente, a personas diferentes. El desafío que tenemos nosotros es ver de qué manera nos afecta el texto hoy. Porque la palabra de Dios es eterna, es inspirada, inerrante, infalible y autoritaria. Si es eterna, nos tiene que afectar hoy. Bueno, el propósito de Pablo al escribir esta carta es que los cristianos, los que son de Cristo, tengan entre ellos o entre nosotros tengamos una alta consideración entre nosotros, una preferencia y una mutua edificación unos a otros. El obrar de nosotros entre nosotros tiene que ser edificarnos, opuestamente a lo que estaban haciendo los creyentes de la iglesia de Roma. Y por sobre todas las cosas, aquellos creyentes de Roma y nosotros no nos juzguemos y nos dividamos por cosas que no son esenciales o fundamentales en la vida cristiana. A no ser que sea por algo moral y espiritualmente ilícito, bien escrito en la palabra de Dios. Por eso sí. Pero por algo que no está escrito ni es fundamental, no podemos juzgarnos ni menospreciarnos cuando obramos. ¿Por qué el apóstol Pablo invierte todo un capítulo y medio para tratar este tema? Sumamente importante. Él venía hablando del amor al prójimo, del evangelio práctico y mete un tema acá súper interesante. A Pablo le interesa cómo los cristianos nos tratamos y cómo nos manejamos tanto en los temas que no son esenciales y las que Dios mismo ha legislado en su palabra. En las cosas que no son esenciales, no están escritas, y las cosas que sí están escritas. ¿Cómo nos tratamos? Conociendo su palabra. Hay cosas, hermanos, que claramente Dios ha legislado en su palabra y están escritos en la Biblia. Como no mentir, la mentira es un pecado. No tomar el nombre de Dios en vano es un pecado. No fornicar, la fornicación es un pecado. Cometer adulterio es un pecado. Están claramente escritas en su palabra. Tiene que ver con la ley moral de Dios. Pero así también hay cosas que no están prohibidas directamente por la palabra de Dios. La Biblia no dice nada de ellas. Le llaman zonas grises algunos. No están escritas. Vamos a ir viendo después porque estoy desarrollando. Y quiero que entiendan. Hay cosas que están muy claras en la Biblia, acá están escritas, son inspiradas, pero hay cosas que no. ¿Cómo nos tratamos con estas cosas? Tiene mucho que ver con edificarnos mutuamente.
Si las cosas opinables o no esenciales, escuchen esto, muy importante, y las bíblicamente prohibidas, no sabemos tratarlo de manera correcta, podemos hacer mucho daño a la iglesia o a los hermanos. Este es un concepto muy interesante. Si no sabemos manejar las cosas que están escritas y las cosas que no están escritas, no sabemos cómo manejarlo, podemos hacer daño a la iglesia o al hermano. Los de Roma se estaban haciendo mucho daño por cuestiones que no eran esenciales ni fundamentales. Bueno, todos sabemos que la iglesia de Roma se conformaba, los miembros se conformaban de judíos y gentiles mayoritariamente, que se convirtieron. Judíos conversos y gentiles que se convirtieron. Bueno, Pablo exhortó a la unidad entre los cristianos judíos y gentiles. Cuando Pablo escribe esta carta, está exhortando, está llamando, no se dividan por estas cosas. Recíbanse, no se juzguen por estas cosas. Mantengan la unidad para que la gente que los conozca digan que ustedes son verdaderos creyentes evangélicos. ¿Qué dirán la gente de alrededor nuestro si nos ven peleados todos los domingos y nos tiramos de apedrada acá al salir? La gente tiene que vernos viviendo la vida práctica del Evangelio. Significa y conlleva el amor al prójimo, la preferencia a los hermanos. La membresía estaba exteriorizando algunas divisiones por la cultura, por sus culturas y diferentes convicciones que se experimentaba en la iglesia. El texto dice, recíbanlo a los débiles y no discutan por cosas opinables. Por cosas opinables. Hay cosas que no podemos opinar de la palabra de Dios, dije hace rato, y hay cosas que son opinables. Cada uno tiene su punto de vista. Puede tener, y está bien. Evidentemente había tensión entre ellos en la iglesia, por cosas que estaban practicando. Por un lado, los judíos mantenían sus costumbres. Voy a hablar mucho del contexto para entender, o si no, este pasaje podemos perdernos. Por eso voy a hablar mucho del contexto. Por un lado, los judíos creyentes mantenían sus costumbres que practicaron siglos atrás. Ellos vienen practicando, por ejemplo, guardar el día sábado o día festivo o días religiosos o no comer carne por muchos siglos o la forma de comer carne, muchos siglos atrás. Pero se convirtieron y llevaron su costumbre también en la iglesia y dijeron que eso es lo que vale. Así hay que hacer. Pablo dice no. Y los gentiles que se convirtieron tenían también sus propias convicciones dentro de la fe cristiana. Y por estas prácticas se menospreciaban entre los dos grupos. Dice, recibid, dice Pablo, es un mandato, está en el modo imperativo, es una ordenanza bíblica, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El verbo es un imperativo, es una ordenanza, es un mandamiento bíblico, hay que obedecerla, no hay opción. ¿Qué significa esta palabra recibir? Es una palabra, proslambano es la palabra, en su original, significa dar la bienvenida, significa más que aceptar a la gente, tiene la idea de la aceptación o la recepción de cómo Dios nos aceptó a nosotros en Cristo, no importándole cómo éramos antes. Dice la Biblia, hace rato citó Darwin, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún incapaces nosotros de salvarnos, Cristo murió por nosotros. Estando en la situación que estábamos, Dios nos recibió en Cristo. Esta es la idea de esta palabra recibir. Recíbanle a los débiles en la fe y no discutan con ellos. Sopórtenles, denle la bienvenida, entiéndanles a ellos, no discutan. Con el tiempo van a aprender.
Ahora, ¿qué podría estar pasando entonces entre los miembros de la iglesia de Roma? Pablo entonces ordena a los creyentes que reciban al inmaduro o débil y no se discutan, no se encuentren discutiendo qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno para ellos, porque ellos tienen totalmente otra perspectiva de las que son, las que están buenas y las que están malas, las que son correctas o incorrectas. La actitud de los creyentes y el deseo de Pablo era de que el débil debería ser recibido totalmente entre los miembros con sus costumbres, y a la medida que vaya creciendo y madurando ese hermano, entre ustedes, dice Pablo, conozca más la verdad y adquiera el conocimiento necesario de las cosas fundamentales de las Escrituras. Eso significa vivir el Evangelio. Recíbanle. No entiende muchas cosas. Con el tiempo va a entenderlo. Así como está. Es débil en la fe. Recíbanlo. A lo largo de la historia, en la iglesia del Señor siempre existió la diversidad de razas y, por supuesto, distintas culturas. Imagínense, Pablo predicó en toda Asia Menor hasta llegar a Europa. Se encontró con muchos grupos, con muchas costumbres. Les predicó de Cristo, que realmente está sobre todas las culturas. El Evangelio está sobre todas las culturas. Pero muchas personas no pueden dejar sus costumbres, y así estaba en la iglesia de Roma. Los gentiles con sus costumbres y tradiciones, y también los judíos, ni qué decir. Las distintas culturas en el mundo antiguo tenían sus propias costumbres alimentarias, de cómo se alimentaban, de qué comían. Y también algunas escuelas filosóficas que enseñaban filosofía tenían sus reglas en cuanto a los alimentos. Esto es muy importante. Pocas culturas como los judíos insistían tanto en que una deidad había decretado sus leyes sobre los alimentos. En los 2 siglos antes de Pablo, muchos judíos, escuchen, habían muerto, decidieron morirse antes que comer cerdo, por ejemplo. Cuya carne los griegos lo consideraban muy deliciosa. Muchos judíos prefirieron morir por no comer. Esto es muy interesante. En la antigüedad, en algunos casos, los alimentos estaban relacionados con la santidad. Y voy a leer un pasaje bíblico en Levítico. No hace falta que abran, es un pasaje. 11:44 dice: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El antiguo pacto escribe por medio de Moisés y le dice al pueblo que no coma ningún animal que se arrastre. Si comen, ustedes dejan de ser santos. Ustedes se van a santificar no comiendo animal que se arrastre. Se dan cuenta que la comida en aquella época tenía que ver con la santidad. Y los judíos se guardaron esto. Y los judíos que no son creyentes hasta hoy. Aun cuando sabemos que algunos judíos helenistas educados en Egipto consideraban simbólica la ley sobre los alimentos, la mayoría de los judíos sigue guardando estas leyes en cualquier lugar del imperio a donde van. Ellos cuando van, un judío que si viene a Paraguay va a traer todo lo que se refiere a su cocina. Va a traer su matador de animal, inclusive para saber cómo se mata. Ellos mismos van a matar el animal que van a comer. No van a comprar carne de la carnicería. Ellos van a matar sus propios animales. Porque tienen así sus leyes antiguas, sus tradiciones. Si usted va hoy a un país cualquiera donde habitan o están muchos judíos,
van a ver que los judíos residentes comen todo tipo de alimento. La palabra es kosher. Escuché predicando de este sermón a un judío. Él dice que Pablo no se refiere a esto, pero quiero explicar lo que significa el kosher. Si hoy es domingo, si hoy es sábado, ellos no cocinan hoy, cocinaron ayer sábado, porque el viernes, el sábado no se cocina. La palabra kosher significa alimento adecuado para comer. Eso significa, según sus tradiciones alimentarias. Ocurría que en la membresía de la Iglesia de Roma, sus culturas y sus costumbres también permanecieron con ellos, como dijimos, y causaban controversias. Les voy a decir de qué estaba compuesta la membresía de Roma. Judíos cristianos, judíos convertidos, gentiles convertidos y probablemente gentiles cristianos que llegaron a judaizarse. Son una mezcla de cosas que tenían sus tradiciones, por ejemplo, de comer y también guardar sus días festivos. Bueno, el apóstol Pablo, vamos a ver que especifica a la membresía de Roma solamente en dos categorías. Débiles o inmaduros en la fe, o fuertes o maduros en la fe, nada más. El objetivo de Pablo era enseñar que ellos puedan convivir entre ellos, a pesar de sus costumbres. Evidentemente la iglesia estaba viendo una continua tensión. Se estaban juzgando y se estaban menospreciando. Es más, como dije, por cuestiones que no están legisladas en la Biblia. Veamos la identidad de estos hermanos fuertes y débiles en la fe. ¿Quiénes eran y qué creían los creyentes maduros en la fe y qué creían el hermano débil en la fe en la época de Pablo? Bueno, fuertes o maduros, hermanos fuertes en la fe o maduros. Eran creyentes de origen gentil que habían puesto su fe en la obra del Señor Jesucristo. Cristianos. Sinceros. Y eran los que podían comer todo tipo de alimentos, sin restricción. Y sin tener la necesidad de guardar días festivos, religiosos, inclusive que estos días ni afecte las convicciones que tenían acerca del Evangelio de Cristo. Comían de todo. Eran hermanos en Cristo que entendían que ya no necesitaban para su salvación absolutamente nada aparte del Evangelio y entendían que gozaban de la libertad que tenían en Cristo. Ellos gozaban de una libertad que tenemos los creyentes en Cristo. Una libertad que vamos a ver después qué tenemos que hacer con ella. Es decir, no estaban atados a ninguna tradición religiosa, dieta alimentaria y días festivos. No tenían ninguna necesidad de observar leyes antiguas. La mayoría de ellos, sin duda, cristianos gentiles, aunque algunos como el propio Pablo, si ustedes ven en el 15:1, ¿qué dice Pablo? Aunque era judío, dice Pablo el 15:1, así que los que somos fuertes en la fe, dice Pablo, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo se consideraba una persona madura. Aunque era judío, él entendió que fue liberado de estas cosas con el Evangelio. Cristo le liberó. Estos fuertes o maduros, hermanos, eran aquellos que su conocimiento les permitía hacer ciertas cosas sin que esto les afecte en su fe o su vida cristiana. Tenían libertad y lo practicaban. Pero dice 1 Corintios en un pasaje, pero no en todos hay este conocimiento. Esta es
Esto es clave. Yo acá o cualquiera de nosotros tenemos que considerar que no tenemos todos el mismo conocimiento de la verdad, de toda la verdad en la Biblia. Hay entre nosotros hermanos débiles y hay entre nosotros hermanos fuertes en la fe. Que lo que hagamos sí afecta a los demás con nuestra libertad cristiana. Entendemos por este versículo que no todos los creyentes manejan las cuestiones prácticas que no están escritas en la palabra y que por su inmadurez necesitan tener cierto conocimiento. Otra vez voy al ejemplo. Si este hermano tomaba vino enfrente de mí, a mí me iba a causar medio, ¿qué pasa acá? Si dice que es cristiano, iba a ser yo. Porque no tenía el conocimiento que tengo hoy. ¿Se entiende? Por ejemplo, y cito un ejemplo que puede haber miles. Ir al cine para ver una buena película o ir al teatro para ver una buena obra, por supuesto, después de analizar el tenor de la película que voy a ver o la obra del teatro, por supuesto. Imagínense, hoy las obras de teatro que vienen, a ver, inclusive hablan de sexo explícito, hablan del sexo explícito. Después de analizar qué tipo de película voy a ver o irme a un teatro, para muchos hermanos débiles, el solo ir al cine o al teatro ya sería algo mundano. Tendría que yo analizar qué voy a ver. De hecho, en su esencia, ir al cine o ir al teatro no es un pecado. Porque no está escrito en la palabra de Dios. Digo y repito, después de analizar qué voy a ir a ver en el cine. Vamos a analizar los débiles o inmaduros en la fe. Los débiles eran aquellos que también han aceptado por la fe al Señor Jesucristo, sinceros, generalmente de origen judío, generalmente, pero que no conseguían abandonar los requisitos de la ley que habían observado toda su vida, de nuevo. A una persona que desde chico, desde bebé, le enseñaste que tiene que guardar los sábados, llega a los 30 años, es difícil que le quite esa costumbre. Él vivió con eso. Aunque eran cristianos sinceros, realmente convertidos, no podían ignorar sencillamente las leyes alimentarias, la observancia de los días festivos, guardar el sábado, etcétera, etcétera. Dice el comentarista John Stott, son débiles en la fe o débiles en convicción los hermanos inmaduros porque son sin enseñanza adecuada. Escuchen bien, sin enseñanza adecuada de la palabra de Dios y en realidad están equivocados doctrinalmente, especialmente en cuanto al Evangelio. El hermano débil es un cristiano sincero, pero inmaduro, que carece del discernimiento suficiente en situaciones de carácter práctico, que por la debilidad en la fe, de su fe, en la fe, se puede complicar fácilmente. Algo interesante, ser débil en la fe no significa ser débil de fe. Es totalmente otra cosa. El ser débil en la fe es cuestión de conciencia. Mi conciencia no da. ¿Verdad? Algunos en chiste dicen, mi religión no me permite, ¿verdad? O sea, tiene una conciencia sobre algo. Esto es débil en la fe. Pero no de carácter. Uno es creyente sincero y cree que lo que el otro hermano sinceramente está practicando sinceramente está mal o es mundano y está súper equivocado porque no tiene conocimiento, no tiene la doctrina adecuada. Por esa razón, los temas relacionados con la comida, algo muy sensible, lo que como, la bebida y la celebración de los días religiosos o festivos como el sábado,
eran valorados como controversias, debates o litigios en la relación entre los creyentes. Ustedes se acuerdan en 1 Timoteo cuando Pablo en el capítulo 4 habla de que los falsos maestros enseñaban a no comer alimentos que Dios creó. Y ganaban ellos porque el alimento es algo que es sensible. Voy a meterlo adentro, entonces tiene que ver con mi conciencia. Tiene que ver con mi conciencia. Entonces es una forma de engañar. Era una forma de engañar de los falsos maestros. Por eso, escuchen bien, estos temas que estamos examinando y estamos analizando, no se trata de ver qué es el Evangelio. Ya sabemos qué es el Evangelio. Es más que un folletito, es la vida misma, es lo que tengo que practicar yo en mi casa, en mi trabajo, con mis padres, con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos. No se trata de qué es el Evangelio, sino de la fortaleza y debilidad que los creyentes viviendo en el Evangelio, dentro del Evangelio, y cómo actuar en amor, en consecuencia hacia el hermano. Ese es el problema. No estamos analizando qué es el Evangelio, sino que de cómo vivir el Evangelio práctico. Por lo menos los creyentes de Roma no estaban viviendo. No se estaban ni recibiendo y se estaban menospreciando y se estaban juzgando por cosas. Entonces, los débiles y maduros, o los que no poseían una enseñanza adecuada, eran hermanos cuya conciencia estaba atada de los escrúpulos de los cuales el Evangelio de Cristo no los liberó totalmente aún. Y en la carta a los Colosenses, voy a leer, y ustedes quieren leer, de capítulo 2, 16, hay algo muy explícito, aunque acá otro era el objetivo de Pablo, de enseñar a la gente de Colosas. Y voy a leer, dice capítulo 2, 16. Era un problema para Pablo que falsos maestros estaban enseñando lo siguiente. Dice Pablo a la iglesia de Colosas: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no agarrándose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Cuando Pablo fue visitado por Epafras en la cárcel de Roma, Epafras le comparte que su iglesia allá en Colosas, a por lo menos 1200 kilómetros de donde estaban siendo minados y atacados por falsos maestros, enseñando estas doctrinas de que le dije. Que sostenían, maestros que sostenían que practicando estas cosas contribuían a la salvación que ya tenían en Cristo. Nosotros entendemos que somos salvos solamente por el Evangelio. Por el Evangelio. No necesitamos nada más. El Evangelio es el que nos salva. Estos creyentes en Colosas, los maestros les decían: tenés que hacer esto, tenés que guardar los días, tenés que no comer carne, un montón de cosas, lo cual era falso. La Biblia enseña que todas estas cosas, como la comida y la bebida, días de reposo, días festivos, eran sombra de lo que había de venir. Y ya vino esa sombra, quien es Cristo. Ya nos salvó. Nosotros no necesitamos nada más para nuestra salvación. Pero los débiles en Roma querían agarrarse de esto, no soltar, aunque ya eran de Cristo. Y se empezaban a menospreciar unos a otros por eso. Los hermanos débiles de Roma no podían librarse de ciertas ataduras de las cuales Cristo ya los liberó. Todo cristiano, entonces, hermanos, goza de una libertad que tenemos en Cristo. Los hermanos maduros lo que debían hacer, lo que debemos hacer es recibir a los débiles a pesar de todo y no discutir de ellos en cuestiones opinables. Versículo 2 del capítulo 14 dice, empieza a explicar Pablo.
¿Qué hacía el débil y qué hace el fuerte? Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Vean ustedes que dice, porque uno cree. O sea, eso tiene que ver con convicciones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. El que cree que se ha de comer de todo no tenía problema de comer todo, incluido comer carne, sin problema. Otros comen solo legumbres, o verduras, o hortalizas. Otro grupo. Este es el débil. Es probable que no sea porque sean vegetarianos, veganos o por razones de salud, sino porque la única forma infalible de asegurarse que jamás iban a comer carne por dos razones. No comían carne en la antigüedad, en la época de Pablo. Ellos se guardaban de comer carne por si eran las sobras de lo que se sacrificaban a los ídolos. ¿Se acuerdan que se sacrificaban a los ídolos carne y lo que sobraba se vendía en el mercado para que se compre? Entonces ellos dicen, no, esto puede que haya sido sacrificado a los ídolos y yo no voy a comer, me puede contaminar a mí. Y no comían carne. Esta es una de las razones. 1 Corintios habla muy bien de esto. Y voy a leer un pasaje. 1 Corintios 10:28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia. No coman. Si ustedes creen que no hay de comer, no coman. Si les va a afectar su conciencia, no lo hagan. Y esto que voy a decir es hasta hoy. Y quiero explicar los alimentos que debían ser kosher, como dije hace rato. Significa adecuado o conveniente. Los alimentos que comen los judíos hasta hoy, los que no han creído en Cristo, se preparan de acuerdo a normas dietéticas judías, los cuales son permisibles para el consumo, puesto que cumplen con requisitos de la dieta de ellos. Si usted ve esto, googlea, va a ver que los judíos permiten que un chef o que alguien que le cocina a ellos no sea judío y le puede cocinar. Pero hasta el punto de que cuando van a cocinar, ellos prenden la cocina para comer. O si van a comer un huevo, tiran primero todo el huevo, la yema y la parte amarilla, y ven si tiene sangre. Si no tiene, cambian el huevo. Hasta eso. Porque por la ley dice que en la sangre está la vida, entonces está prohibido comer sangre. Esto es hasta hoy. Y los que comen huevo con sangre son mundanos. Voy a citar lo que Douglas Boo dice acerca de los débiles. Es muy interesante. ¿Quiénes son? Los débiles y maduros son los cristianos gentiles que vinieron a Cristo, que se abstenían de consumir carne y quizá tampoco tomar vino. Porque también el vino era un sacrificio para los ídolos. Ellos hacían libación de vino. ¿Qué era? Le sacrificaban carne a sus ídolos y también derramaba vino enfrente de ellos como un sacrificio. Entonces tampoco vino. Especialmente en ciertos días de ayuno, por la influencia de tradiciones paganas. El primero. Segundo, los débiles y maduros son cristianos en general que por alguna razón practicaban un estilo de vida asceta. ¿Qué es el ascetismo? Esto, hermanos, puede traspasar las culturas y traspasó hasta hoy. Y muchas religiones lo practican. Es una doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general purificar, entre comillas, escuchen, purificar el espíritu por medio de la negación de dos placeres materiales o abstinencia. No, yo no como carne, soy más espiritual que otros. Mentira. Eso no dice la Biblia. Pero es una vida asceta, de ascetismo. Yo no como carne, eso me hace más espiritual. Muchas sectas no comen carne por eso. Tercero, los débiles son principalmente cristianos de origen judío que opinan, escuchan, que han de observar ciertos rituales de la ley mosaica
para ser justificados ante Dios. Y el único que nos justifica delante de Dios es Cristo. No lo que comamos o lo que no comamos. Y cuarto y último, los débiles son cristianos de origen judío, de como algunos de Corintios, como ya leí hace rato, se negaban a comer carne porque esta podría ser contaminada con la idolatría, sacrificando a dioses paganos. Ahora, en nuestros días, ¿cómo nosotros podríamos individualizar a creyentes que podían ser débiles o maduros en la iglesia hoy 2022, casi 2023? Quiero esta parte referirme en amor y tratar de no herir ninguna susceptibilidad de nadie. Hoy en la iglesia de Jesucristo, esto de no recibir y jurar al hermano se puede dar, pero no con dietas alimenticias ni guardar algunos días santos, como ocurrió en la iglesia de Roma. Muy difícil, a no ser de que entre nosotros haya un creyente judío de raza, ¿verdad? Y es muy difícil. Por lo menos yo no conozco acá en la membresía que sea un judío étnicamente. En la gran mayoría somos paraguayos, en la mayoría dije, y no tenemos ese problema. Creo que acá el 100% come carne. No es. Algunos temas que pueden ser controversiales en la iglesia, pudiendo haber más en la lista. Y les cito. ¿Debemos solamente utilizar en la congregación la Biblia de la versión Reina Valera o solo de la nueva versión internacional? ¿Solamente de la traducción 1960 o la de 1909? ¿El canto congregacional de la iglesia ha de ser acompañado solamente por un órgano o solamente por una guitarra y ningún instrumento más? Si yo abro el debate acá, van a saltar un montón de opiniones diversas. Hay congregaciones que sostienen que es pecado utilizar la guitarra en la adoración de los cultos. ¿Cómo decimos nosotros? Claro, nosotros tenemos varios instrumentos. En este tiempo de fin de año, algunos se preguntarán, ¿está permitido poner árbol de Navidad? ¿O no tiene que ser solamente, o tiene que ser solamente el tradicional pesebre o nada de eso? ¿Puede el creyente adornar con foquitos luminosos su casa en tiempos de Navidad? ¿O puede ser de tropiezo a otros hermanos? Nosotros gozamos de una libertad cristiana. Hermano, esto de los arbolitos de la Navidad o pesebre hasta hace poco y todavía hoy hay muchos cristianos que se han puesto a debatir acaloradamente sobre el tema. Y no está en la Biblia, no está legislada. ¿Se dan cuenta? Estamos practicando la misma cosa que practicaban en la iglesia de Roma, solamente que con otras cosas, con otros aspectos. Están los matrimonios jóvenes. Hace poco tiré en la mesa un debate del tema del pesebre, ¿verdad? Y salieron 20 opiniones, todas convincentes, pero no están escritas en la Biblia. Evidentemente que yo acá no puedo traer un árbol de Navidad y adornar. No vamos a hacer con Eduardo eso, ni probablemente permitir. Pero en nuestras casas yo tengo gozo de la libertad que tengo en Cristo. Yo no voy a afectar con esto o con Eduardo a los hermanos. Pero tenemos que cuidarnos que por estas cosas menospreciemos a otros y juzguemos a otros. ¿Se entiende? ¿Puedo comer morcilla, ya que está hecho de sangre animal, o no puedo? Todos sabemos que emborracharse es indebido bíblicamente o moralmente, pero ¿será que puedo tomar una copa de vino acompañando una comida especial? Lastimosamente, nuestra cultura paraguaya, tomar vino o es símbolo que sos un borracho o sos un alcohólico, culturalmente.
Muchos de los hermanos puede que vengan de un contexto antiguo del alcoholismo, se entiende, en su familia, y es sabio que no lo haga, si eso va a ser un problema para su vida. Es sabio. Pero si no tiene, a todos no le afecta eso. Hay gente que tuvieron padres alcohólicos y gente que vio a sus padres tomar siempre bebida alcohólica y no tiene ese problema del alcohol. Por lo que no pueden hacer pero lo que no se puede aseverar, como dije hace rato, es que tomar un poco de vino, que se entiende para digerir una comida, o es un día especial, eso sea mundano. ¿Dónde dice en la Biblia? Ahora, si yo sé que este hermano vino de un contexto de alcohol, se convirtió recién, es un débil, y yo, después de discipular todo, abro una botella de vino y empiezo a tomar con él, sí. Ahí no estoy actuando en amor. Que no se entienda que yo estoy enseñando a que se puede tomar vino. O se debe tomar vino. Libertad en Cristo. No menosprecie a nadie, ni juzgue a nadie. Después los hermanos van a desarrollar la otra parte del versículo del capítulo 15 que está espectacular y lo que resta del capítulo 14. De que cada uno tiene que estar convencido en su propia mente. Si yo no estoy convencido, estoy haciendo algo a escondida, es un pecado. Primera Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, como hace rato dije, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Este es un pasaje que los adventistas quitan el texto fuera del contexto para decir, no, viste que no tenés que comer carne, jamás podés comer carne. Eso. No dice el texto eso. Hay un contexto antes. Está hablando de ser tropiezo al hermano débil, ¿me entiendes? Yo sé porque tengo una mamá que es adventista. Entonces, esto es importante. Y escuchen bien, hermanos. A veces nuestras convicciones tienen el peligro de ser considerados por encima de lo que la Biblia dice o enseña. Y esto es peligroso. Por muy convincente que sea. Porque cuando algunos hablan, te convencen. Y no está escrito. En esta etapa de mi vida espiritual y cristiana, yo me doy cuenta que mucha gente asevera lo que no está escrito en la palabra de Dios. Dice cosas y no está escrito. Su filtro no es la Biblia. Y eso es peligroso. Puede dañar a otra persona. Mucho. Si por algo que vos no practicas, el otro practica, y no está en la Biblia, le decís que es un satánico, está mal, hermano. Le puede herir al hermano. Eso no es edificar a otro. Por estas cosas que no son esenciales, la unidad de la iglesia de Roma estaba en peligro. Siempre estaremos, hermanos, entre creyentes débiles o inmaduros. Entre creyentes fuertes en sus convicciones. Lo importante es nuestra actitud y nuestra edificación mutua. Yo no vivo solo, vivo entre otros hermanos. Igual de los hermanos que son de mal testimonio para otra gente. Eso ni hablar. Lo más fácil, hermanos, es caer en el error de juzgar al hermano, especialmente por lo que acabamos de ver. Existe el peligro de criticarlos o no le preferimos lo necesario por falta de amor. Leamos lo que el apóstol Pablo ordena a un creyente con respecto al otro. Ya leí hace rato, pero quiero volver a leer. Capítulo 15. Voy a solamente ver esa parte. Así que lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. No me importa el otro. Eso no debe ser. La intención de Pablo es que el maduro sea consciente en considerar al hermano en amor o en tenerle una alta consideración y no agradarse a sí mismo. Pablo dice, yo
no me agrada a mí mismo. Me importa el otro. ¿Por qué esto, hermano? Porque el cristiano ya no vive para sí, vive para Cristo. Dice Pedro, 1 Pedro 2:16, como libres, pero no como lo que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esta es la actitud de servicio a los demás, a mi hermano. Esta es la clave para vivir entre creyentes maduros y inmaduros, como libres o liberados por Cristo. No para usar como pretexto mi libertad de hacer lo que me da la gana. No debo. Significa también evitar herir la conciencia del hermano que tiene escrúpulos en cuanto a lo que debe comer y beber. Dice Pablo en 1 Corintios, en 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. La actitud del cristiano entonces básicamente es dar la bienvenida al otro. Tiene que estar basada en la actitud que tuvo Dios con nosotros en aceptarnos como era nuestra condición de antes en Cristo. Versículo 3. El que come, entonces, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El fuerte del maduro en la fe es el que come de todo. No debe menospreciar al débil, al que no practica ciertas cosas. El débil en la fe, que no come ciertas cosas, no debería juzgar y condenar al fuerte, al que come de todo. Al que pone pesebre en la Navidad, por ejemplo. No debería. Su libertad le permite en Cristo. No es un pecado. Cierto, haciendo en el lugar que le corresponde. La razón primordial es porque Dios los han aceptado a débiles y a fuertes. Dios los recibió, justificó a los dos. Pero algo interesante, un maduro puede actuar como una persona débil. ¿Cuándo? No importándole la conciencia del hermano débil. Ahí está actuando como un inmaduro. ¿Se entiende? Por eso 1 Corintios 8:12 dice, de manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Se ve que a la gente de Corintios no le interesaba absolutamente nada del hermano. Sí, era una iglesia carnal. Vivían cada uno para sí mismo. No en función a los demás. Y esto es lo que nos pide Cristo. Lo importante es no caer en el error de juzgarnos unos a otros de nuestras convicciones espirituales. Ni el maduro juzgará al débil, pero tampoco el débil y maduro al fuerte. No se deberían juzgar. El próximo domingo vamos a ver que este capítulo 14, Pablo escribió a los débiles. Y voy a introducir un poco. ¿Por qué los débiles querían dictar normas de vida para los maduros? Así hay que hacer. Van a ver. Vamos a estudiar el próximo domingo esto. Entonces, ¿cómo podíamos atrevernos nosotros a rechazar a una persona a quien Dios ha aceptado? Romanos 14:4, último versículo. Pablo sigue la carta, entonces enseña por medio de la cultura que uno no tiene derecho a juzgar al otro y dice Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo toma un ejemplo práctico y cultural para enseñarles que nadie tiene el derecho de juzgar al otro. ¿Y saben quién estaba juzgando acá? El débil le estaba juzgando al maduro. Parece que era lo más fácil. El maduro comprendía y le recibía. Entraba el débil y empezaba a juzgarle al maduro y decirle, esto vamos a hacer de esta manera. Así se hace. Pone esta relación entre amo y esclavo para enseñarles algo interesante, Pablo. Bueno, un criado
o un esclavo fue comprado por su amo para ser servido por él. Un criado está al servicio total de su amo y no de otro. Un criado es propiedad exclusiva de su amo. Un amo adquirió o compró por un precio al esclavo. Un amo tiene potestad absoluta sobre su criado y no sobre el criado ajeno. Es la analogía perfecta del Señor con respecto a todo creyente. Y Pablo lo utiliza para enseñar que no debemos juzgar al hermano, especialmente por las cosas que venimos hablando, por cosas que no están claramente ordenadas en la Biblia. Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Bueno, culturalmente esto es difícil de entender para nosotros del occidente, pero para el oriente, para la gente de allá, un criado es un esclavo al servicio del dueño totalmente. Si alguien venía y me decía al criado mío, hace esto era para cuestión de pelea, esto era indigno. Nadie podía hablarle a mi empleado, a mi esclavo. Ni yo a tu esclavo. No había ese derecho. Los hermanos de Roma estaban haciendo eso. Porque los maduros tienen su señor, que es el mismo señor de los débiles, y se estaban juzgando. Por eso dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su señor, dice Pablo, para su propio señor está en pie o cae. No depende de vos. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En esa cultura, querer opinar solamente sobre un esclavo ajeno, semejante cosa se considera como algo sumamente ofensivo y sería tomado con profundo resentimiento de parte del otro amo en cuestión. No podías hacer eso. Entonces no debemos hacer eso, condenar, juzgar al otro, ni el otro menospreciar al otro. Estamos terminando, hermanos. Vamos a concluir esta primera parte, porque después vamos a estudiar versículos 6 al 9, lo que dice a continuación del pasaje. En primer lugar, entonces, como conclusión, no actuemos como amos de los hermanos, ni como servidores, sino como servidores, pues Dios le ha recibido, y Él le sostendrá o le hará permanecer firme con la convicción que tenga, sea maduro o inmaduro. Eso depende del Señor, no depende de vos. En segundo lugar, no juzguemos a los hermanos, especialmente por cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y es algo interesante, hermanos. Nosotros juzgamos más al hermano por las cosas que no están legisladas que por las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Eso es súper interesante. No sé por qué hacemos eso. Nuestra meta, por lo menos aquí en la Iglesia de la Gracia, debe ser la mutua edificación entre los hermanos. La Iglesia Bíblica de la Gracia está compuesta por hermanos débiles y hermanos maduros. Procuremos edificarnos mutuamente en amor y así la gente pueda vernos en nosotros el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, que era la meta del apóstol Pablo al enseñar estas cosas. Vamos a orar. Padre, tú eres padre de hermanos fuertes y hermanos débiles. Y nosotros tenemos que convivir juntos edificándonos mutuamente. Eso tiene que ver con el evangelio práctico. Y te pido, Padre, que los maduros entendamos que no estamos solos, que estamos conviviendo también entre hermanos débiles. Pero que también los débiles, al ser recibidos, no busquen juzgar al hermano por cuestiones especialmente que no están escritas en la palabra de Dios, como estaba pasando en la iglesia de Roma. Te pido que nuestra meta sea glorificar a Cristo, vivir en amor, no dividirnos por cosas opinables o cuestiones que no están legisladas. Yo sé que acá sobre algún tema que se dice hay distintas opiniones, van a haber distintos puntos de vista.
Pero tenemos que tener en cuenta que el cristiano ya no vive para sí, vive para agradarte a ti. Y convivimos y nos relacionamos entre hermanos. Y debe ser de preferencia y edificación mutua. Eso nos insta tu palabra. Gracias por esta hermosa mañana. Dejamos en tus manos lo que va a pasar en la reunión a partir de ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.